toma de créditos para las reservas. ¿Cómo viene a funcionar en el sentido de el reacceso al crédito por parte del gobierno? ¿Qué implica endeudarse con estos 1.000 millones de dólares? Bueno, esta operación es una de las operaciones que yo creo que el gobierno está buscando para fortalecer las reservas del Banco Central. ¿Y por qué? Bueno, porque a pesar de que el Banco Central en el año 2024 ha comprado reservas, ha comprado dólares, Claro. Las reservas siguen siendo un punto crítico del sector externo. ¿Por qué? Porque el gobierno, yo creo con buen criterio, no suprime el cepo, las restricciones de la compra de moneda extranjera, no lo suprime porque teme que eso pueda impactar, que se devalúe más y que eso pegue a los precios. Entonces, para poder sacar el cepo, el gobierno tiene que tener una posición de reservas internacionales en el Banco Central más sólida que la que tiene. Este gobierno recibió una situación muy delicada en el sector externo, con reservas netas negativas, como se suele decir, y ha venido comprando durante todo el año, pudo comprar reservas, pero no es lo suficiente para decir de que está en una posición que pueda tomar una decisión drástica de suprimir el cepo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que está haciendo. Además este año 2025 hay que hacer frente a pagos de deudas, y entonces lo que va haciendo es tomar, digamos, ir acumulando, porque en la medida en que además los agentes económicos, los agentes que operan en el mercado cambiario, vean de que el gobierno tiene los recursos para cancelar pasivos y va camino a reconstruir las reservas, bueno, eso genera expectativas más favorables, y no tantas expectativas de decir, bueno, está atrasado el tipo de cambio, estamos por tener una devaluación o cosas por el estilo. Bueno, hablando del escenario general de la economía en el arranque de este año, por un lado, bueno, datos positivos como la reducción de la inflación, la reducción del déficit y demás. Pero, por ejemplo, recién veíamos una de las noticias de ayer, se cierra una fábrica de zapatillas, entre otras cosas, por lo que implica la apertura a la competencia internacional y toda una serie de problemas que habrá venido por detrás seguramente. Una serie de cuestiones que tienen que ver con interrogantes respecto de qué va a pasar con cuestiones como esta hacia adelante en la economía. El sistema productivo no está preparado por el escenario también de las condiciones que hay para producir en la Argentina, para competir con importaciones y demás, y esto va a tener un costo seguramente en fuentes de trabajo. Bueno, ¿cómo ves todo esto hacia adelante, Alfredo? Bueno, yo creo que 2025 va a ser, comparado con lo que ha sido el 24, va a haber, buenas noticias en el sentido que la actividad económica va a crecer. ¿Por qué? Porque en 2024 seguramente cuando conozcamos los datos vamos a ver que ha habido una caída del 3 o del 4% del Producto Interno Bruto, que ya había caído también en 2023. Entonces, este año vamos a tener, y el gobierno va seguramente a esmerarse en difundir, una situación en la cual parece que se recupera la economía. No es que crezca, con relación a muchos periodos anteriores. En realidad Argentina no crece desde el año 2011. Es decir, crece un año, al año siguiente cae, y cuando uno mira, toma una década, se da cuenta que no ha crecido. Pero viene ahora este tema que menciona Gerardo, que yo diría, así como uno puede decir, demos una mirada un poco optimista con el nivel de actividad, yo creo que hay un punto, en lo personal creo que el gobierno debe conocerlo, pero que es un problema grave, que es esta situación que hay con el tipo de cambio, es decir, con el dólar. Uno puede ver noticias de que hay gente que viajaba antes de sus vacaciones a la costa y que ahora se va a Brasil. ¿Por qué? Porque aparece ese fenómeno del dólar barato. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno vino devaluando 2%, esto que se llama el crawling peg. Todos los meses devalúa el 2% el tipo de cambio oficial, pero la inflación va por arriba, entonces se transforma, eso se llama atraso cambiario, el dólar se pone barato. Si a eso uno le suma que se abre la economía, porque dentro de la estrategia del gobierno para tratar de morigerar el aumento de los precios está decir, bueno, pongamos más competencia externa para que la industria se preocupe de reducir sus costos, que se preocupe de aumentar su eficiencia económica, etcétera. Ahora, el problema que hay con eso, y que en alguna medida lo señalaba Gerardo, es que
si yo tengo, por un lado, un dólar barato, por otro lado, abro la economía, y por otro lado, tengo una estructura de costos, buena parte de la cual la industria nacional no la maneja, como por ejemplo la presión fiscal, Claro. o como por ejemplo lo que ocurre con los costos laborales, en fin. Bueno, esta historia, y eso es lo que realmente me preocupa, esta historia de atraso cambiario con apertura económica ya la hemos vivido. Claro. Entonces, por más que este año podamos decir, bueno, vamos a tener superávit en el balance comercial, es decir, de exportaciones menos importaciones, y vamos a tener superávit fiscal, y probablemente el licenciado Milei vaya a presentar este éxito como en su momento lo presentó Néstor Kirchner, eso que se llamaba los superávit gemelos. Ahora, si mientras tanto no se presta atención a ese otro problema, la apertura económica con atraso cambiario es para la industria una muy mala noticia. Claro. Entonces habrá algunos sectores que tienen más posibilidades, pero habrá otros que van a verse en la necesidad de reducir sus planteles o eventualmente algunas industrias desaparecer. Eso lo hemos vivido en la Argentina. Alfredo, Por citar así un ejemplo, en diciembre del 78, Martínez Dios anunció una tablita Claro. de devaluación, se llamó el programa de la tablita, que era algo parecido al crawling pay, y todos sabemos cómo termina. Claro, esa es la cuestión. Alfredo Geo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Geo, buen día. Recién hablabas vos de atraso cambiario. Ayer estaba leyendo al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que dijo que, advirtiéndole al presidente Milei que justamente el dólar está atrasado un 20%, y Sí. esta es la parte que más me preocupa. Dijo que está sucediendo lo que pasó en el final de la convertibilidad. ¿Qué puede También. pasar? ¿Qué puede pasar con el dólar? Digo, podemos mantener el gobierno, en realidad puede mantener mucho tiempo más el dólar planchado así como está, puede explotar, ¿qué puede pasar con el dólar? Es muy difícil decir el tiempo porque uno no sabe qué otras medidas va a tomar el gobierno. Claro. El gobierno, cuando ve que el tipo de cambio se atrasa, tiene que hacer algunas. Por ejemplo, a partir de julio-agosto del 2024, nosotros vimos que el Banco Central ya no compraba tantas reservas durante ese mes, julio-agosto. ¿Por qué era? Bueno, porque le había dicho a los exportadores que se quejaban porque el dólar estaba muy barato, le había dicho, bueno, ahora usted liquide, es decir, venda los dólares que recibe por las exportaciones en el mercado único y libre de cambios, que no es ni único ni libre, pero que es el mercado oficial. Ahora puede vender ahí el 80%. Y un 20% yo dejo que usted lo venda por su cuenta, como un dólar financiero, en las operaciones de contado con líquido, digamos, el mercado más libre. Entonces, ¿qué pasa? El central, de 100 que se exportaba, de 100 dólares, solo tomaba 80. Sí. ¿Por qué? Porque la decisión del gobierno era tratar de mejorarle un poco el tipo de cambio a los exportadores. O sea, hay muchas medidas que el gobierno puede hacer para que no haya tanta tensión en el mercado cambiario. Cuando el gobierno crea que hay tensión, a lo mejor puede decir, bueno, voy a bajar un poquito las retenciones para que los exportadores estén un poquito mejor. O voy a bajar algún impuesto que estoy cobrando Claro. a la actividad industrial. Cosa O que sea, dijo Milei que podía llegar a hacer en este año, ¿no? Sí, el licenciado Milei menciona todo eso, pero bueno, hay que ver lo que sucede en la Claro, sí. realidad, porque el licenciado Milei dijo, voy a cerrar el Banco Central y después voy a dolarizar, y después habló de competencia de moneda, Sí. y el señor que iba a estar encargado de cerrar el Banco Central, que tiene un libro escrito, que es un colega que se llama Ocampo, salió al lado de Milei hasta que Milei ganó las elecciones, y después el que se sentó al lado de Milei fue Caputo, Claro, que sí, no Ocampo, nunca dijo que iba Ocampo a que era cerrar el Banco Central. pro dolarización, ¿no? Claro. Claro. Las primeras ideas de Milei en la campaña estaban muy ligadas a la perspectiva analítica de Ocampo. Bien, bueno, ojalá que dentro de un año estemos hablando de que funcionó bien todo y que Exacto. tenemos mejores noticias, Alfredo. Te quiero agradecer este rato para hablar de economía con nosotros y te deseo un muy feliz año. Gracias por estos minutos. Igualmente a todos ustedes, ojalá que se normalice lo más que se pueda Lo más que se puede. el funcionamiento macroeconómico. Gracias, un abrazo grande.